Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes y ponemos en signo de interrogación el fin de la democracia en América Latina. Hay una serie de crisis que se dieron con este sistema político, con esta forma de gobierno que se instauró después de en algunos países de largas dictaduras militares y que en definitiva hay como una gran deuda respecto de lo que ha generado, digamos, en términos de utopía, lo que llamamos la democracia. De eso hoy estaremos justamente hablando y analizando, y tenemos el privilegio de tenerle hoy en el programa al profesor doctor Marcelo Cavarossi, a quien pasamos a saludar. Muy buenas noches, doctor Cavarossi, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo le va? No, del todo honrado por estar acá. Tenemos que brevemente presentar al doctor Marcelo Cavarossi. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también profesor del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España y es profesor de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Es uno de los expertos precisamente en política comparada en América Latina. Y no solamente es un investigador y un catedrático, dirige también, digamos, un curso de maestría en políticas públicas y gerenciamiento en desarrollo en la Universidad Nacional de San Martín. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestro invitado, Juan Pablo, y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, ¿cómo está? Buenas noches a nuestro invitado, también a Karina y a nuestra teleaudiencia. El tema de la democracia en América Latina ha generado malestar, frustración y hasta, si ustedes quieren, de alguna manera cierta impaciencia por parte de la ciudadanía. Porque en realidad lo que la gente espera son soluciones concretas a los problemas puntuales que tiene. Problemas que tienen que ver con el área de la salud, problemas que tienen que ver con el ámbito educativo, con la seguridad ciudadana, en fin, con todo aquello que solemos denominar los servicios básicos o los bienes públicos. Lo cierto y lo concreto es que cuando ponemos en perspectiva la democracia, poco o nada importa a la ciudadanía. Incluso cuando agregamos al concepto de la democracia lo que son los partidos y particularmente los partidos políticos desde el punto de vista del imaginario colectivo de la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene en cuenta la ciudadanía como criterio cuando escucha democracia, cuando escucha partidos políticos, cuando escucha política? Está condicionada por los resultados. Esto es lo que interesa a la ciudadanía. ¿Qué resultados ha generado la democracia en esta parte del continente? Y en ese contexto, si consideramos el año 1989, según datos del Latinobarómetro, que solemos utilizar como fuente aquí en Visión País, de 1989 al año 2016, 14 presidentes de la República electos en elecciones libres y democráticas no han podido terminar su mandato. Sí, escucharon bien, 14 presidentes de la República electos. Y Paraguay ha contribuido con 2. El caso de Raúl Cubas Grau, electo en el año 1998 y por la crisis de marzo del 99, presentó su renuncia, y el otro caso es Fernando Lugo, electo en el año 2008 y en el año 2012 destituido por vía del juicio político por el Congreso Nacional. Y si miramos básicamente el porcentaje de aprobación de la democracia según el último Latinobarómetro, está que el promedio ronda el 54%. Es decir, tampoco no es que los ciudadanos que habitan el continente latinoamericano estén plenamente convencidos, y a esto hay que sumar el 23% de indiferentes
que le da lo mismo que sea un gobierno democrático o no democrático, u otro dato, el 15% está de acuerdo con un sistema autoritario. Estos datos de alguna manera ponen en crisis, es un toque de atención respecto de este modelo de gobierno que han adoptado los países de América Latina y que de alguna manera también explica por qué no puede consolidarse. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Nos preguntamos hoy en Visión País, fin de la democracia en América Latina. Hay bastante desencanto hacia esta forma de gobierno, a pesar de que a partir de la última década del 80, digamos, se instauró en el continente y con algunas características, en otras como la nuestra, sobre todo con ciertas regresiones. Pero vamos a hablar con un experto en política comparada y que una de sus líneas de investigación precisamente es la democracia. Para los que recién están en sintonía de Red Guaraní, estamos en presencia del profesor doctor Marcelo Cavarossi. Doctor Cavarossi, ¿cómo podríamos definir el concepto de la democracia? Y formulo la pregunta por lo siguiente, doctor. Porque la mayoría de las definiciones yo suelo denominar así como son esencialistas, como que la gente dice, la democracia es tal cosa y solamente es eso, digamos. Entonces, ¿cuál podría ser una definición que nos aproxime, una definición conceptual que nos aproxime entender cuando hablamos de la democracia, de qué estamos hablando? Sí, concuerdo en que no conviene atarse a definiciones esencialistas. Y eso creo que tiene como un corolario el pensar que la democracia siempre hay que situarla también históricamente y espacialmente. Una cosa es cuando hablamos de la democracia a principios del siglo XX, otra cosa es cuando hablábamos de democracia a mediados del siglo pasado y otra cosa es la democracia en la actualidad. Primera cuestión. Segunda cuestión es que evidentemente hay una relación que también varía en el tiempo entre lo que llamamos democracia y el concepto de soberanía popular, es decir, que los gobernantes son elegidos libremente a través de la expresión del voto de la mayoría de los ciudadanos. Y esa es, diría yo, el nudo así de procedimiento que define a la democracia. Ahora, obviamente, ese concepto tiene que ser cruzado, tiene que ser tensionado, tiene que ser iluminado por otras consideraciones que dependen también del lugar, del momento histórico y de las circunstancias en la cual aparece un régimen al cual le endilgamos ese término, ese concepto. Ahora, en el caso paraguayo, digamos, durante la época de la dictadura, aparecía como uno de los valores cívicos máximos, sin lugar a dudas, el tema de la democracia, y una de las principales denuncias de los partidos de oposición es que obviamente las elecciones no eran nada transparentes. Este concepto de alguna manera incidió para entender hoy la democracia solo desde el punto de vista electoral, doctor, porque muchas veces, sobre todo la referencia sobre la democracia por parte de la clase política, casi se agota, digamos, en lo electoral, cuando hay otros autores que hablan de la democracia como parte de todo lo que es el sistema social. ¿O cuál es su percepción al respecto? Sí, yo creo que el procedimiento electoral, que por supuesto para que hablemos de democracia tiene que ser un procedimiento sin fraudes, con transparencia, hay que enfocarlo, hay que ubicarlo en otros dos planos, en otros dos espacios, para que podamos hablar efectivamente de una democracia más o menos verosímil y creíble. Primero, efectivamente comprobar si en ese país, o en ese espacio donde será el voto, rigen un mínimo de derechos que rodean al evento o a los eventos del voto.
Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión. Bueno, esos mínimos derechos, efectivamente, si no existen, ya no podemos hablar de democracia, y que efectivamente era una de las dimensiones que en el caso de la dictadura paraguaya la descalificarían contundentemente como un régimen democrático. Pero si nos situamos todavía en otro plano, y eso tiene que ver con lo que usted mencionaba al principio, efectivamente creo yo que a esta altura, no solo en Paraguay, sino en América Latina y en muchos otros lugares del mundo, lo que también contribuye a darle credibilidad a la vigencia de una democracia es en qué medida se sintoniza con lo que podríamos llamar son las aspiraciones ciudadanas, las necesidades ciudadanas, y es en ese plano, me parece, donde efectivamente podemos decir que en América Latina en los últimos 25 o 30 años, incluido en el caso de Paraguay, puede ser que se haya avanzado en los dos primeros, en el de cómo se dan los procedimientos, aunque obviamente en todos nuestros países muchas veces hay problemas, hay fraude, ¿no? No es solo un fenómeno de algún país, sino que es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, pero es mucho menor ese problema que lo que era hace 30 o 40 años atrás. Lo que me parece que sí se ha retrocedido es en lo que usted destacaba, en qué medida la democracia es vista por el grueso de las ciudadanías como un método, como un ambiente propicio para satisfacer mínimamente sus aspiraciones, sus necesidades. Usted daba el dato del 23% que no se preocupa o no le interesa. Bueno, hay en un caso que aparece como uno de los casos típicos de una democracia fuerte en la actualidad, que es el caso chileno. Se va a dar dentro de pocos días una elección presidencial y el 57% de los chilenos no va a ir a votar. No 57%. El 57% de los chilenos que están dentro del padrón electoral no va a ir a votar. O sea, que eso quiere decir que el candidato que triunfe, probablemente va a triunfar el candidato Piñera de derecha, va a recibir el voto del 20-22% de la población, con eso va a ganar. No se sabe todavía si en primera o en segunda vuelta, pero va a ganar. Mientras que al 57% de los chilenos no le interesa quién gane o quién pierda. Eso me parece que es un dato de una relevancia así triste en cuanto a qué significa la democracia para los chilenos, ¿no? Y que me parece que esa mirada, con más o con menos, se puede extender a casi todos los países de nuestra región. Sin lugar a dudas. Bueno, aprovechemos, es un privilegio tenerle al doctor Cavarossi, por eso abro un poco para la participación también tanto de Karina como de Juan Pablo, si quieren formular una pregunta o alguna opinión sobre lo que acaba de señalar nuestro invitado, Karina. Sí, a mí me gustaría poder profundizar en el concepto de democracia, más incluso como el fomento de una cultura democrática, ¿verdad? Y me llama la atención y me duele, después de casi 30 años de la caída de la dictadura en Paraguay, seguimos casi que impulsando este mensaje de que todavía estamos en un proceso de transición. Y uno dice, después de 28 años de la caída de la dictadura, después de todo lo que le ha costado a nuestro pueblo superar esos 35 años dictatoriales, vemos el resurgir otra vez de prácticas absolutamente estronistas, conservadoras, retrógradas, y me pregunto cómo es que después de tantos esfuerzos de consolidar un proceso democrático o una cultura democrática, ante el menor descuido, digamos, resurgen estas prácticas que se colocan y empiezan otra vez a instalarse casi con mucho poder, tanto en el poder mediático como en los poderes del propio Estado paraguayo, ¿verdad? Juan Pablo, ¿algo que sumar a...? Sí, en realidad también me parece interesante el dato que aportaba el profesor en relación a lo que mencionaba sobre el caso chileno. Y preocupante y penoso, o sea, es una cuestión que también en el caso paraguayo yo suelo mencionar. En las 2 o 3 últimas elecciones, el porcentaje de participación y el porcentaje con el cual han ganado los presidentes ha sido menor del 40%. Y esa es una cuestión que también a veces yo me pregunto, profesor, ¿cómo se puede legitimar una democracia con esos porcentajes? Y lo otro también que me gustaría preguntarle es lo relacionado a qué pasó, en qué momento en este periodo de procesos democráticos, tanto Argentina,
Chile, Brasil, Paraguay, aquí en la región, que han tenido dictaduras militares que posteriormente han entrado a un proceso democrático. Argentina del 83, por ejemplo. ¿Qué pasó en el proceso de construcción de exégetas de la democracia, profesor? Sí, ahí evidentemente las respuestas a veces hay que pensarlas también caso por caso, ¿no es cierto? Pero me parece que un dato que podemos decir, un dato de base casi general para nuestro continente, para América del Sur y por supuesto para el resto de la América Latina, es que no hay una historia democrática muy larga. Independientemente de que hayamos tenido dictaduras, en el caso de Argentina y de Paraguay, hasta la década del 80, eso no significa decir, bueno, que antes de esas dictaduras hubo un sentimiento, una cultura democrática centrada. No, venimos de países en los cuales la historia es de bastante inestabilidad, en algunos casos, con presencia o no de los militares, y realmente uno puede señalar, paradojalmente, que el país más estable de América Latina durante todo el siglo XX fue un autoritarismo, que fue México, ¿no es cierto?, donde un partido gobernó, un partido-estado gobernó en realidad durante más de 80 años, o 71 si contamos el momento de fundación de aquel partido, el PRI. Entonces, ese es un primer dato para tener en cuenta cuán difícil es, como usted decía, poder pensar en que una cultura política democrática se asiente y se desarrolle en nuestras sociedades. Es un primer dato, me parece, bastante importante. Otro dato, efectivamente, es que no podemos pensar en la democracia si no lo relacionamos con qué hace el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué capacidades tiene el Estado? Efectivamente, para poder llevar adelante políticas que sirvan a las aspiraciones de la mayoría de la población, independientemente de las orientaciones ideológicas de un régimen o del otro. Me parece que estamos en un momento de la economía mundial, del capitalismo mundial, en la cual en general vemos un cercenamiento, un achicamiento de las capacidades estatales para efectivamente poder satisfacer necesidades, que tienen que ver con procesos a veces más regionales, pero que efectivamente yo creo que más profundamente tienen que ver con una manera como cómo ha evolucionado el capitalismo mundial a partir del último cuarto del siglo pasado. Ese es un dato fundamental para pensar también en términos de la satisfacción de las posibilidades de las mayorías, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta al momento de decir, bueno, ¿por qué está tan en descrédito la democracia? Bueno, porque la democracia a su vez está vinculado a un Estado que tiene menos posibilidades de funcionar, independientemente, como digo, de las ideologías y orientaciones de lo que ocupan las posiciones de cúpula en esos estados, y una economía mundial que en general los datos son muy contundentes, ¿no es cierto? Si uno mira la economía mundial, hay una tendencia que, a pesar de lo que diga Obama, cuando hace poco dijo, bueno, estamos todos mejor que hace 100 años, quizás estamos mejor en algunos aspectos trágicos, así terribles, de catástrofes, pero lo que hay es un mundo, una economía mundial más desigualitaria. Es decir, la desigualdad se ha incrementado y sigue incrementándose, se sigue concentrando la riqueza en un 1 o 2% de la población y sigue aumentando la masa de población que está en los estratos más bajos. Entonces, ahí sí hay un problema de contradicción o de tensión entre decir, en muchos casos ha disminuido la pobreza más extrema, pero al mismo tiempo estamos en una situación en que la disminución de la pobreza va acompañada a mayor difusión de la información, las redes, la televisión. La mayor parte de la población en nuestras sociedades americanas de América Latina está incorporada a diferentes maneras para ver qué, para ver cómo en la parte así superior del estrato social se concentra riqueza y muchas veces, y eso ya lo hace todavía más violento, se percibe claramente que esa riqueza está asociada a la corrupción, ¿no es cierto? Bueno, esa circunstancia efectivamente contribuye a que decir, bueno, efectivamente yo estoy un poquito mejor en términos materiales, pero veo que esa capa así superior de la población está
gozando de beneficios que pueden ser o no justificables, pero que a su vez implican esa distancia, ese acrecentamiento de la distancia entre los sectores más pobres y los estratos más ricos de nuestra sociedad. Ese es un dato mundial, no es solo un dato latinoamericano. Me ¿no? permite cumplir con los anunciantes porque yo creo que es muy interesante lo que el doctor Cavarossi justamente está desarrollando antes de ir a la pausa, como grandes desafíos que no ha podido afrontar la democracia. El achicamiento, justamente, o sea, con el sistema democrático cada vez se achica más el Estado en términos de las necesidades que tiene que administrar. Por otro lado, el tema justamente de la desigualdad, es decir, hay mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos, o sea, no solamente tenemos una situación de pobreza, sino también tenemos mayor desigualdad. Y por otro lado, lo que señalaba también, y todo esto que estoy diciendo lo señala justamente nuestro invitado, el tema de la corrupción como uno de los grandes desafíos de los sistemas democráticos. Y por supuesto, la pregunta de nuestro panelista Juan Pablo. Entonces, ¿qué es lo que legitima una democracia? A la vuelta de la pausa nos ocupamos de esos temas. El tema de la democracia, esperábamos, o no sé si éramos ingenuos, pero creíamos que caída la dictadura, instaurada la democracia, por arte de magia, se solucionaban todos los problemas de la sociedad. Educación, salud, infraestructura, trabajo, vivienda, etc. Y por supuesto, la historia nos demostró que fuimos bastante ingenuos. En la construcción, sobre todo de la institucionalidad republicana, que en Paraguay, como venimos insistiendo en estos últimos programas, hay definitivamente, y tenemos que reconocer, hay un retroceso, digamos, respecto de las expectativas que en términos democráticos esperamos los ciudadanos paraguayos. Pero había quedado pendiente, dentro de todo lo que usted describió, doctor Cavarossi, digamos, de los desafíos y de las demandas que tienen y yo utilizaría la expresión, los gobiernos democráticos de América Latina. Entonces, me parece que ahí, de alguna manera, la pregunta del panelista Juan Pablo es muy racional. Bueno, ¿qué es entonces lo que legitima un gobierno democrático cuando la corrupción hoy está institucionalizada, digamos, ¿verdad? Porque es parte de una estructura, como usted señalaba en una de sus conferencias esta semana, en un congreso que se llevó a cabo y organizado por la Asociación de Ciencia Política del Paraguay. Los gobiernos democráticos achicaron el Estado, digamos, hay mayor desigualdad, en fin. Entonces uno dice, a ver, ¿qué legitima una democracia? Bueno, ese es un problema. Efectivamente, la democracia se está deslegitimando no solo en América Latina, sino en el mundo. Es una tendencia generalizada, lo cual también hay que verlo como un fenómeno paradojal, porque tampoco es que aparezca una alternativa, la verdad. Porque efectivamente, excepto en los países donde el fundamentalismo religioso cobra fuerza, no aparece ninguna otra alternativa creíble, porque ya la verdad que es muy pocos casos en que se pueda pensar como verosímil una regresión a una dictadura militar. Eso puede darse de episodios, pero... Entonces yo creo que ahí clave es lo que usted decía acerca de la cierta ingenuidad que hubo al principio, porque no fue solo en Paraguay. En la década del 80, cuando se dieron las transiciones en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, para pensar en la región más cercana, Uruguay también, hubo como una especie de creencia mágica de que con la democracia se iban a resolver todos los problemas. No solo nos íbamos a librar de los autoritarios, que en muchos casos, como en la Argentina, fueron criminales, sino que además íbamos a revertir los problemas que se heredaban de no solo de los regímenes dictatoriales, sino de las décadas de atraso de nuestros países. Bueno, eso fue lo que yo llamo la creencia en un remedio mágico, una panacea democrática. La panacea se vino abajo. En Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil se vino abajo en esa misma década del 80, ¿no es cierto? Y ahí fue donde
apareció otra panacea que con el mercado íbamos a resolver todo. Vinieron los líderes, incluso algunos con tradiciones estatistas atrás, como era el caso de Menem en la Argentina, que decían, con achicar el Estado y poner la lógica del mercado en todos los espacios. Bueno, esa panacea de la década del 90 también reveló ser una creencia en la magia de un elemento, de una causa única, ¿no? Y ahora, si nos ponemos más recientemente, hemos asistido en algunos países, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, pero yo diría más dramáticamente en el caso venezolano y también en algún modo en el caso argentino, a la creencia de que, bueno, negando todo lo anterior, vamos a negar a la lógica del mercado, vamos a negar a la democracia de partidos, porque hay un partido único, un salvador, que nos viene a traer así lo bueno para todos. Con eso arreglamos a nuestros países. A eso yo lo llamo el rescate de la política. Bueno, ese rescate de la política, que pareció que en muchos casos, como ustedes saben, estaba asociado a caudillismos, a liderazgos muy fuertes personales, también se ha venido abajo. Y bueno, el más patético es sin duda el caso de Venezuela, donde prácticamente ya estamos en una regresión, yo diría ni siquiera autoritaria, regresión a una situación de caos social, de desorganización, ¿no? Bueno, entonces me parece que efectivamente el caso paraguayo, lo que ustedes decían, no se aparta de un camino que más temprano o más tarde hemos seguido en casi toda América Latina. Yo diría que quizás el único caso donde uno puede decir que más o menos la democracia se mantiene bastante alta en la evaluación de sus ciudadanos es el caso uruguayo. Pero el resto de la región, ni que hablar de Colombia, por ejemplo, también, es una situación bastante triste y que precisamente pone en el horizonte la necesidad de encontrar lo digo de una manera cuidadosa, una utopía, pero al mismo tiempo que no sea una utopía de estos remedios mágicos, ¿no? O una utopía como las del pasado revolucionario, o una utopía del mercado, demás, que de alguna manera se conecte también con políticas reales, con procesos reales que podemos llevar a cabo socialmente, no solo aparte del Estado, que empujen a nuestros países en la dirección de un rescate de los valores democráticos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también es muy importante lo que pasa con nuestras economías, ¿no? Porque independientemente del signo político e ideológico de cada uno de los gobiernos, la mayor parte de ellos, si ponemos los casos de Perú y Colombia, en la derecha, y Argentina o Brasil por la centroizquierda, han fracasado en lograr que las economías funcionen de una manera dinámica y al mismo tiempo contribuyendo a mejorar el bienestar de las mayorías de las poblaciones. La perspectiva sobre lo que desarrolló nuestro invitado, Karina. Sí, a mí me parece que es interesante poder hacer ese análisis de las fuerzas en disputa en cada proceso, ¿verdad? Y también de los procesos que se están desarrollando y las propias concepciones de democracia. O sea, hay países que quizás puedan ser hoy catalogados, encasillados como países que están pasando por procesos sociales de mucha confrontación, pero es donde justamente le ve a uno en la calle al pueblo debatiendo, que es el caso de Venezuela. Ve la gente tomando postura, posicionándose a favor o en contra, no hago ninguna valoración, pero compenetrada en la discusión de la realidad de su país. Sin embargo, veo otros países donde, así como usted decía, Chile, o sea, donde hay un alto índice de ausencia en los momentos de toma de decisión. En Paraguay nosotros tenemos hoy la dificultad de que muchos actores que podrían estar contribuyendo a un gran debate nacional, en realidad estamos cada vez más encapsulados en diferentes espacios donde hacemos el debate, pero no incidimos en ese debate general, ¿verdad? O sea, también me parece que cuando hablamos de democracia deberíamos hacer esa distinción entre la democracia representativa y la democracia participativa, que creo que fue la más vulnerada en la construcción de una cultura democrática.
¿verdad? O sea, siempre pensando en los representantes de turno y digamos, hacia dónde llevan los destinos de los países, y un pueblo que quizás también como víctima de procesos dictatoriales todavía siente ciertas dificultades de compenetrarse, de ser parte y de sentir la democracia como propia, ¿verdad? O sea, en Paraguay, y con esto cierro, Francisco, compartimos algunos datos en el Ministerio de Educación donde las personas sencillamente catalogan la democracia o la dictadura en tanto y en cuanto le solucionen sus problemas inmediatos, sea quien sea una persona, un grupo, un sector, pero su inmediatez es la que marca su definición en cuanto a si defienden o no un proceso democrático. Me parece importante justamente esa cuestión relacionada a la educación, ¿no? O sea, sin educación no se tiene democracia, o sea, mayor educación, mayor democracia, mucho más fortalecida. ¿Y qué pasó ahí? Volviendo a la pregunta anterior, profesor, porque eso me parece importante, o sea, ¿qué pasó desde la caída de la dictadura y en todo este proceso de transición, tantos años, más de 20 años en algunos casos, qué pasaron de esos exégetas? ¿Por qué no se han fortalecido esos voceros de la democracia que ayuden al proceso de educación, como decía Karina, para que tengamos ahora una situación diferente? O sea, líderes democráticos que en el fondo seguimos apelando a esa añoranza autoritaria que venga a solucionar el problema. Y la otra cuestión también creo importante destacar eso, o sea, democracia también exige de un activismo ciudadano. O sea, la formación del ciudadano como tal es lo que nos hace falta, creo yo, en este proceso democrático. Sí, ustedes mencionan dos cuestiones esenciales, ¿no? Primero el tema de la educación, y yo diría de la educación pública. La verdad que sí, no conozco el estado de la educación pública en Paraguay, pero yo he seguido casos como el de México y la Argentina. Y lo que uno observa es que independientemente del signo de los gobiernos de turno, en ambos casos, en los últimos 20, 25 años, lo que asistimos es que incluso cuando se pone más dinero en la educación pública se ha deteriorado. Sí. La educación pública se ha deteriorado y eso significa que se profundiza incluso, un dato gravísimo en nuestras sociedades, que la educación privada de calidad es para las clases medias y las clases altas y la educación pública es para los pobres. Bueno, eso, independientemente de qué aprenden los chicos en las escuelas, ya implica que aumenta la separación social. Y eso ha pasado en casi toda América Latina. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil, ¿no? Entonces, ese es un dato que me parece que debe ser tomado así como un tema central de nuestras democracias en este momento, en el futuro, la educación pública, porque la educación le importa a los padres también, ¿no? Y especialmente estoy pensando no solo los padres de clase media, sino también los padres de los sectores populares que se preocupan y demás. Bueno, ese es un tema fundamental. El otro tema que usted mencionaba es esta tensión, digamos, entre participación, ¿no?, y representación del activismo, la indiferencia. Ahí yo creo que también podemos pensarlo en términos un poco paradojales, ¿no es cierto? Porque por un lado es evidentemente negativo para la democracia la indiferencia de la población. Eso debilita las democracias. Que a la mayoría de las poblaciones, de las ciudadanías, no le importe participar, no le importe expresar sus posiciones, como es el caso en la mayoría de estas sociedades, es un grave problema de democracia. Por otro lado, usted mencionaba Venezuela, yo también estaba pensando en la Argentina de los últimos par de años del gobierno de Kirchner. Ha habido un incremento de la participación, pero ese incremento de la participación tiene que ver con un rechazo. La gente muchas veces se moviliza para rechazar al gobierno de turno. Porque, bueno, en el caso de Venezuela yo creo que ya es un caso, como decía, muy, muy patético de rechazo a un gobierno que ha llevado a un país relativamente próspero a una situación de indefensión de seguridad y de carencia de los elementos más básicos, ¿no es cierto? Lo que ocurre en los hospitales de Venezuela, en las escuelas de Venezuela, en las calles de Caracas, no se puede imaginar. Realmente es una pesadilla, independientemente de si uno es chavista o no es chavista. Bueno, entonces ahí el problema es que si se incrementa la participación, es una participación muchas veces orientada al rechazo a.
¿Y eso qué está indicando? También las carencias de nuestros liderazgos, ¿no es cierto? Que no aparecen liderazgos mínimamente creíbles, que efectivamente puedan aparecer como efectivamente encarnando soluciones verosímiles, no también estupideces o promesas irrealizables, sino soluciones verosímiles que encanten, lo digo de una manera positiva, encanten a la población y fomenten que poco a poco se logre salir de este marasmo, ¿no es cierto? Porque es una especie de marasmo. La imagen de marasmo me gusta porque el marasmo es no hay viento y no se mueve el barco, ¿no? La democracia está, como decía Lévi-Strauss, con los barcos en el Caribe, ¿no? Cuando entran en el marasmo del trópico. No se mueven para atrás ni para adelante. Y esa yo diría que más que crisis, fin de las democracias, yo diría las democracias nuestras están en un marasmo. No van ni para atrás ni para adelante. Y mientras tanto, la mayoría de la población está sufriendo problemas cada vez más graves, en términos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que ustedes mencionaron y que es un tema que está empeorando en todas las grandes ciudades de América Latina. Uno toma Ciudad de México y el Gran México, toma Sao Paulo, toma Buenos Aires y la situación, el Gran Buenos Aires, la situación de seguridad pública es una situación que va para peor y no para mejor, ni que hablar de Caracas, ¿no? Y si tomamos esta última palabra justamente del doctor Cavarossi, la seguridad pública, la semana pasada, ¿quién iba a imaginarse? En Asunción, los sicarios que anteriormente formaban parte como noticia de la franja que divide Paraguay de Brasil a través de Pedro Juan Caballero, ciudad paraguaya, y Ponta Porá, ciudad brasileña, se trasladó a la capital de la República. Algunos decían, es una cuestión solamente de frontera, es un problema lejano a lo que básicamente preocupa a los capitalinos. Con lo que aconteció la semana pasada, el tema de la seguridad pública ha demostrado la vulnerabilidad y la gran debilidad que tiene el Estado para garantizar seguridad a sus ciudadanos en cualquier territorio de la República. ¿Qué nos queda? ¿Cómo podemos solucionar básicamente esta situación de crisis de la democracia? Ensayaremos algunas propuestas a la vuelta de la pausa. Muchas veces suelo escuchar a algunos analistas decir, lo que pasa es que en Paraguay nosotros no podemos consolidar la democracia porque no tenemos ninguna tradición, ninguna experiencia democrática. Y casi definen como una cuestión normal lo que acontece, lo que sucede. Y esto quiero poner en perspectiva para nuestro invitado y para nuestros panelistas. ¿Qué me dicen de lo que aconteció en las últimas elecciones en los Estados Unidos? Un país que siempre se cita como paradigma, como modelo de tradición democrática. Karina. Bueno, creo que tiene que ver también con esa falta de respuesta y también de procesos democráticos que no terminan de constituirse en verdaderos ejes de trabajo y aspiración en términos de una comunidad, ¿verdad? Yo quiero tomar lo que decía el doctor, ¿verdad? Yo sí creo que estamos dando pasos hacia atrás. O sea, yo creo que íbamos hacia adelante, íbamos consolidando un proceso, pero que en los últimos años hay ciertas grietas que están permitiendo el resurgimiento de prácticas que creíamos superadas. O sea, creíamos superados procesos de militarización. En Argentina hoy hay un muerto por una represión a una comunidad indígena. O sea, creíamos superadas incidentes como los que sufrimos la semana pasada en la capital del país. O sea, hay situaciones que a pesar de que como sociedad considerábamos superadas, vemos que vuelven a surgir
y vienen con mucha fuerza, ¿verdad? Y creo que en el caso de Estados Unidos estamos viendo también el retroceso a viejas concepciones de quiénes son los que manejan y quiénes son los que efectivamente tienen el poder. Un poco yo creo que se da también la cuestión de lo que hablábamos en el bloque anterior, la cuestión de la educación, o sea, una educación de ciudadanía. Coste que Estados Unidos tiene una alta formación de educación ciudadana, pero que de un tiempo a esta parte, coincido con lo que dice el profesor, también en los Estados Unidos la educación pública se ha deteriorado terriblemente y ha generado un poco lo que mencionaba él mismo, de que la educación pública es para el white neck, ¿no? el de clase media baja, que en realidad tiene trabajos de segundo o de tercer nivel nada más. Son esos, en su mayoría, los que al final deciden una respuesta a lo que escucharon en las últimas elecciones, de una respuesta populista, de trabajos para todos, de va a ser de vuelta América la más grande para el mundo. Pero se da un poco lo que pasa, yo creo, a nivel general. O sea, también... y lo que hablábamos en unos programas anteriores, Francisco, del tema justamente de la posverdad, ¿no? Y creo que esa terminología es una cuestión que también debe tratarse y de entenderse, y me gustaría que el profesor ahonde un poco más justamente sobre el concepto de la posverdad y la democracia, la verdadera democracia que realmente estamos necesitando. Ahora, y para agregar unos elementos más a esto que plantean los panelistas, doctor Cavarossi, ¿quién podría pensar que un pueblo alemán, un pueblo que aportó grandes pensadores, filósofos, artistas, músicos, haya podido de alguna manera germinar y prosperar, entre comillas, ¿no? el proyecto de Hitler, ¿no? Digo, cuando se pensaba que la democracia era el paradigma, la forma de gobierno que había que adoptar los países del mundo, ¿no? Entonces uno dice, cuando enfatizamos el tema de la educación, que tenemos esa experiencia histórica que tampoco es suficiente. Entonces uno dice, a ver si encontramos y hacemos el esfuerzo, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que trabajar para que se tome conciencia hasta que llegue el día que encontremos otra mejor forma de gobierno que sea la democrática, que pueda responder a estas demandas, a estas necesidades de la sociedad? Pongo un elemento más, quizá para problematizar, doctor Cavarossi, pero ¿usted cree por dónde habría que, digamos, comenzar esta tarea para superar esta crisis de la democracia? Bueno, tomando lo que ustedes mencionaban, aludían, Hitler-Trump, ¿no es cierto? Posverdad, ¿no? Son los grandes encantadores, ¿no? Son encantadores que se encuentran con una situación que es muy diferente, por supuesto, la Alemania de la Gran Depresión y la Norteamérica actual, pero lo que uno encuentra es también unas demandas de buena parte de la población que no son recogidas por la política, y en ese contexto también en sociedades racistas, ¿no es cierto? Porque la Alemania del 33 y el Estados Unidos actual son sociedades racistas, ¿no? Son sociedades racistas, en la cual hay esa tendencia a atribuirle en un caso a los judíos, en otro caso a los migrantes o a los negros, los problemas. La causa de mis problemas es que entran muchos mexicanos, muchos salvadoreños o que tengo muchos negros, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto de soluciones mágicas, de encantos falsos, efectivamente tienen éxito, yo creo que con consecuencias, como sabemos, desastrosas en el caso de Hitler, y hay que ver qué pasa con Trump, tienen consecuencias que pueden ser terribles en el caso de Estados Unidos y de Alemania aquella, no solo para su país, sino para el mundo. Yo creo que situándonos en el momento actual, efectivamente me parece que hay que pensar en nuestro rincón del mundo, ¿no? Es decir, situándonos en este rinconcito, yo digo la Cuenca del Plata, para tomar, ustedes mencionaban las fronteras, ¿no? Para situarnos. Ahí hay instrumentos que no usamos. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur, que fue utilizado, creado a veces por buenos liderazgos y en otros casos por malos liderazgos, es un mecanismo, provee el espacio para pensar en soluciones que no pueden ser soluciones nacionales. Por ejemplo, el problema de la seguridad no puede ser una solución nacional. Tiene que ser una solución en la cual estén embarcados Brasil, Paraguay y Argentina, pensando en ese espacio. Bueno,
Eso es todavía una idea que podría ser rescatada, ¿no es cierto? Otro tema, el tema de la educación, también es un tema, en el mejor momento, allá hace 10 o 12 años atrás, entre Lula y Kirchner, inventaron un mecanismo efectivamente de mucha circulación de estudiantes argentinos y brasileños. Bueno, eso se hizo en una escala muy mínima. Bueno, pensar en eso también como una manera de acercarnos y de potenciar a la educación pública. La educación pública es algo que, más allá de lo que valorativamente nosotros pensamos que es buena, vende bien al conjunto de la población. Si uno lo presenta de una manera creíble, por supuesto, si uno muestra que, por supuesto, a través del mecanismo educativo se está logrando mejorar calidad de vida, ¿no? Eso es fundamental. Esa es otra vía, ¿no? Y la otra es efectivamente en pensar cómo rescatamos cierta potencia de parte de la acción colectiva del Estado, ¿no? Si no recuperamos Estado en nuestros países, y bueno, por supuesto ahí tenemos un dato muy negativo que es hacia dónde va Brasil, ¿no? Que se está destruyendo como Estado y en parte como sociedad, que es tan importante para Paraguay y Argentina, hacia dónde va Brasil, en todo sentido, ¿no? Pero suponiendo que Brasil llegue a encauzarse, cosa que es una suposición, una premisa bastante fuerte, me parece que desde Paraguay y Argentina, no importa quién gane las próximas elecciones en Paraguay y hacia dónde se orienta Macri, me parece que instalar la temática de rescatar Estado, pero rescatar Estado no para pagar a los coimeros, sino para pagar a los corruptos que se aprovechan de que se ponga plata en el Estado y va a parar a las arcas corruptas de constructores o de frigoríficos, de todos los personajes que abundan en nuestros. Y ahí, bueno, la verdad que estamos frente a una encrucijada, ¿no? No se avisora una solución fácil ni realizable a corto plazo en América Latina y en particular en nuestro rincón de América del Sur, ¿no? Una reflexión final, me quedan 4 minutos. Quiero también la reflexión del invitado para los panelistas. En el programa anterior hablamos de la farandulización de la política, banalización, espectacularización, la falta de formación de la gente que se está candidatando a cargos electivos. Sumado a esto, la crisis de la democracia. ¿Qué nos queda, Karina? No, y básicamente creo que hay un actor que también se está haciendo sentir, que tiene que ver con la judicialización de las disputas políticas. O sea, hoy tenemos en riesgo todo lo que tiene que ver el derecho a un debido proceso, todo lo que tiene que ver con la criminalización de los actores opositores. En Brasil, el expresidente Lula está colocado con la presión de un proceso que ni siquiera está llegando a una etapa de culminación en términos investigativos, pero la amenaza está allí. Quienes manejan el Poder Judicial son hoy los que pueden marcar las pautas de esa disputa política que me parece que es absolutamente dañina en la construcción de un proceso democrático. O sea, debatir, pero que uno no tenga encima la amenaza de literalmente irse preso por una acusación sencillamente por pensar diferente. Y yo diría, aparte de eso, porque es una preocupación legítima, sinceramente, el proceso del Poder Judicial, yo creo que no solamente aquí, sino en todos los países de la región. Vemos lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Brasil, como el ejemplo que ponía recién Karina. Es una cuestión que tenemos que ser mucho más controladores de los procesos, o sea, y mucho más activismo. O sea, si no tenemos activismo, si no empezamos a entender lo que es el concepto de ciudadano, de persona que cuida la cosa pública, entonces definitivamente yo creo que vamos de mal en peor. Ojalá que en las próximas elecciones, como venimos repitiendo en varios programas, Francisco, tengamos la posibilidad de un alto porcentaje de participación y que a través de ese único mecanismo que tenemos en Estado democrático cada 5 años para elegir un presidente, lo hagamos de buena manera. Me queda 1 minuto y medio, doctor Cavarossi. Nosotros en abril tenemos las elecciones generales en Paraguay. ¿Alguna reflexión para la ciudadanía paraguaya en el contexto de la crisis de la democracia? Bueno, mal me podría poner en la posición de dar elecciones, ¿no? Me parece que es interesante pensar en que no se ha cerrado el resquicio de poder utilizar el voto.
a pesar de que no sé cómo es el caso, cómo se van a plantear las candidaturas en Paraguay, quién será el candidato de una u otra fuerza, pero me parece que aunque aparezcan desteñidos estos candidatos en algún caso, hay que mirar la posible apertura de espacios. En la Argentina, la verdad, a mí personalmente no me gustaba mucho la orientación del actual gobierno, pero es cierto que ha promovido ciertos cambios, ciertas movidas en relación a un gobierno que se había desgastado como a niveles así insoportables para la población. Bueno, entonces yo creo que por un lado hay que tener abierta cierta dosis de confianza y por otro lado reconozco que hay que tener suerte también. Parece medio fantasioso. Hay que tener suerte en pensar que pueda llegar a aparecer, como apareció en la Argentina, un Alfonsín, por ejemplo, que fue un gran demócrata, ¿no es cierto?, a pesar de que fracasó su gobierno realmente. Que aparezca un personaje honesto que trata de hacer algo bueno y demás, y que efectivamente la población crea en él, como creyó durante prácticamente, en un contexto en el cual, por supuesto, hay que reconocer las enormes dificultades que rodean a nuestras sociedades en la actualidad. Profesor, ha sido un gran privilegio entrevistarlo. Muchas gracias a ustedes y a usted. Muchas gracias. Bien, despedimos también a nuestros panelistas. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. El fin de la democracia en América Latina fue la pregunta que nos formulamos. Tuvimos el privilegio de entrevistarle al profesor Dr. Marcelo Cavarossi, un destacado politólogo especialista en política comparada en América Latina. Le preguntábamos cómo podemos solucionar esta crisis aguda por la que atraviesan los sistemas democráticos de los países que configuran América Latina. Y básicamente él sugirió 3 criterios. En primer lugar, los problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, de la que precisamente nosotros padecimos la semana pasada con el tema del sicariato en Asunción. Decía él que tenemos que el tema de la seguridad ciudadana plantearlo como un problema regional. Es decir, se tiene que involucrar los países que precisamente comparten fronteras. Por otro lado, decía también como una solución y respuesta a las necesidades de la ciudadanía desde la forma de gobierno democrático es apostar por la educación pública, sobre todo porque la educación pública permitirá mejorar la calidad de vida de las personas. Y en tercer lugar, por supuesto, decía también el doctor Cavarossi que hay una especie de dosis de, digamos, de confianza y suerte, y yo hasta agregaría, digamos, ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, la única manera de salir de esta frustración, de este malestar que genera hasta hoy los resultados que, insisto, que ha generado la democracia en nuestro país, es factible solo con un ejercicio de la ciudadanía. Es decir, control del ciudadano sobre la gestión de gobierno. Seamos plenamente conscientes de eso. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.